La economía española, la gran víctima europea del coronavirus. Los indicadores macroeconómicos pronostican un periodo complicado para España, lleno de obstáculos en este año 2020, debido a la enfermedad. Si el país ibérico sufrió al principio de la pandemia la mayor contracción de su PBI de la zona euro, la historia amenaza con repetirse tras esta segunda ola de virus. El coronavirus no deja de causar estragos en Europa y España. Se resiente especialmente de sus devastadores efectos. Con una economía más debilitada, cuando la amenaza sorprendió por primera vez, la deuda pública y el gasto en intereses amenazan con dispararse peligrosamente. Tras una pérdida moderada del 5,2% del PBI nacional en el primer trimestre, España sufrió las severas consecuencias del confinamiento con una caída del 17,8%, del mismo valor en el segundo trimestre de este año, mucho más que los que perdieron las vecinas Francia e Italia. Todo prometía mejorar con el habitual impulso económico del verano, coincidiendo con la flexibilización de las restricciones sanitarias, pero entonces se generalizaron los rebrotes en el país, especialmente en la Comunidad de Madrid, región que se ha convertido rápidamente en la más afectada de Europa por la pandemia. Así las cosas al echar la mirada al futuro. El escenario no es muy alentador. El Fondo Monetario Internacional estima que España acabará el último trimestre de 2020 con un desplome interanual del 10,8%. Por su parte, el gobierno prevé que el valor de la deuda pública supere los 1.300 millones en el año 2020. Y se sitúe en el 118,8% del Producto Interior Bruto, dejando en nada los esfuerzos de los últimos años para mantener este valor tímidamente por debajo del 100%. Además, en el año 2021 crecerá por primera vez en casi una década la partida destinada al pago de intereses, según el plan presupuestario que Moncloa envió el 15 de octubre a Bruselas. Esto se entiende en el contexto de una emergencia sanitaria que ha disparado el gasto, mientras que las restricciones impuestas a los esfuerzos adicionales para frenar los contagios agravaban aún más la situación. Una circunstancia que ha aumentado inevitablemente las necesidades de financiación. Si en algún momento se puede hablar de restricciones sin precedentes, ese momento es ahora. Ni las guerras a las que han sobrevivido los españoles, ni las anteriores crisis han provocado tal caos en la historia reciente. Hay que remontarse a 1898, cuando España perdió sus últimos territorios en Asia y América, a 1920 tras la llamada gripe española, o a los tiempos autárquicos de 1947 para encontrar desolaciones económicas comparables. Tanto en España como en otros países europeos hay temor a un escenario en forma de W, una nueva caída de la economía tras el comentado respiro al verano. En este sentido, junto con España, resultan especialmente vulnerables Francia y los Países Bajos, donde la pandemia se está saliendo de control. Vemos un riesgo elevado de doble recesión en los países que una vez más están recurriendo a cierres específicos y regionales. Cuando mayor sea el riesgo sanitario, mayor será el riesgo a la baja para el crecimiento del PBI del cuarto trimestre. Ya pronosticamos una recaída tanto en Francia como en España con las nuevas medidas de
contención anunciadas en los Países Bajos, ahora también esperamos una lectura negativa del crecimiento del PBI del cuarto trimestre, aseguran los economistas de Allianz, citado por El Economista. La combinación letal, factores que ha hecho de España el país más afectado por el coronavirus. El precario estado del sistema político de España está haciendo de la segunda ola de coronavirus y su gestión toda una pesadilla. Alemania, motor económico de la Unión Europea, empieza a mirar con preocupación al país que más está sufriendo a causa del virus y que no está unido en la lucha contra él mismo. Al comienzo de la pandemia en Europa, Italia preocupaba por la grave situación sanitaria que vivió. Meses más tarde, España, que adelantó al país transalpino en casos confinados y que no ha dejado de empeorar en las últimas semanas, ya es el país europeo con mayor incidente de COVID-19. Hasta ahora la Unión Europea no se había preocupado demasiado por la inestabilidad política que ha vivido el vecino del sur desde 2015, pero con la pandemia ha llegado un punto en que clase política española parece estar entorpeciendo más que resolviendo la situación sanitaria y económica, algo que se teme que pueda provocar un efecto dominó en los países vecinos. Y es que Bruselas ha aprobado un fondo de 750.000 millones sin precedentes que servía para subsanar los estragos de la pandemia en los países más afectados. Pero eso no será suficiente si la tendencia que muestra España continúa como hasta ahora. Volviendo a la política del país ibérico, la situación se ha tornado especialmente tensa en el caso de la Comunidad de Madrid. Tras transferir la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas, la Moncloa ha dado un paso atrás para que Madrid y las demás regiones puedan tomar las medidas que crean conveniente. Pero la grave situación que está viviendo Madrid, donde ya se habla sin miedo de una segunda ola de coronavirus que recuerda demasiado a la primera, ha hecho que Pedro Sánchez intervenga en contra de la voluntad de Isabel Díaz Ayuso, jefa del gobierno autónomo del partido de la oposición, el Partido Popular. La economía de España se ha contraído casi un 18% en el segundo trimestre del año. Las previsiones de cara al futuro son poco o nada satisfactorias. Como si eso no fuera suficiente, los políticos continúan contribuyendo a la desestabilización con sus reproches y acusaciones entre jefaturas autónomas y el gobierno central. España lleva 4 gobiernos en 5 años y este es el tercer año en que sigue funcionando con unos mismos presupuestos, una situación anómala e insostenible. Como las desgracias nunca vienen solas, a estos problemas se suman el reciente escándalo de corrupción que ha rodeado al rey emérito Juan Carlos I y que ha acabado con su exilio, y también la crisis de Cataluña latente desde el año 2017.